A lo largo del tiempo probablemente hayas escuchado hablar un montón sobre epigenética. Y la epigenética es un concepto que te explica cómo en realidad el bienestar de tus células, el funcionamiento correcto de tu organismo y el envejecimiento no dependen tanto específicamente de tu ADN, sino de las condiciones en las que la célula está inmersa. Esto significa que yo puedo hacer un montón de cosas para variar el funcionamiento de mi célula, para variar cómo va a envejecer, para variar cómo va a funcionar a lo largo del tiempo, y que yo no necesito hacer algo enorme, simplemente necesito hacer pequeñas cosas que cambien el funcionamiento celular sin cambiar mi ADN. Si viste mi video sobre los telómeros y entendés que son importantísimos para un buen envejecimiento o para incluso revertir el envejecimiento de tus células, vas a entender que el clima que vos le des a tus células va a ser crucial para que tus células funcionen bien. Con el clima me refiero a el nivel de oxígeno que vos tenés en tus tejidos, el nivel de vitaminas, el nivel de minerales que tiene o que necesita tu célula para funcionar de manera óptima. Óptimo no es lo mismo que los requerimientos nutricionales que vos conocés, porque esos requerimientos están planteados para prevenir una enfermedad por déficit, que no es lo mismo que la cantidad que vos necesitas para que tus células funcionen de manera óptima. Si yo entiendo que los mecanismos de esta epigenética son claves para un buen envejecimiento, ¿cómo los modifico? Bueno, lo primero que tenés que hacer es entender que todos los déficits nutricionales que tengas en tu organismo van a afectar el funcionamiento de tus células correctamente. Y uno de los más importantes va a ser los déficits que uno pueda hacer de vitaminas B6, B9, que también es llamada ácido fólico, y B12. ¿Por qué? Porque estas tres vitaminas del grupo B, son vitaminas que son esenciales para un proceso llamado metilación. Y la metilación es la clave del buen funcionamiento de tu ADN, porque es lo que hace que todo lo que no tiene que expresarse porque está funcionando de manera equivocada o porque tienes alguna alteración genética, no se exprese. Es la base de un proceso que se llama silenciamiento genético. Esto a su vez está ligado a un montón de patologías que están relacionadas con la edad y con el envejecimiento celular. Esto se da sobre todo a nivel del sistema nervioso. Por ejemplo, hay muchos estudios científicos que prueban la relación entre una alteración de la metilación por un lado, por estos déficits nutricionales de B12, B6 o B9, y patologías como el Alzheimer, diferentes tipos de demencia, incluso déficit de atención. Entonces, ¿cómo sé si yo tengo una alteración de la metilación en mi organismo? Bueno, me puedo dar cuenta de un montón de maneras, pero hay maneras simples que no necesitan ningún test, ningún análisis de sangre para darse cuenta. Primero tenés que entender que si tenés más de 65 años, si tenés patologías como dolores neuropáticos, síndrome de túnel carpiano, historia de demencia familiar, algún tipo de trastorno por ACV en la historia familiar, hay mucha historia de cáncer, mucho consumo de proteína animal en general. Cuando hablamos de mucho, hablamos de unas 6 o más veces por semana en consumo de comidas altas en proteína animal. U obviamente ingesta de sustancias de productos industrializados como las grasas hidrogenadas. Son cosas que van a tener tendencia a disminuir la cantidad de vitaminas B6, B9 y B12, así reduciendo la cantidad de metilación que yo puedo hacer en mi organismo. Ahora, ¿qué hace la metilación que hace que sea tan importante, además de esta relación con el ADN? Bueno, obviamente protege el ADN, como te decía, elige qué sectores se van a expresar o no expresar de tu ADN y de tus genes, acelera la producción de neurotransmisores y ayuda a que la señalización de esos neurotransmisores se active. Y esto es importantísimo porque muchas veces vos estás, por ejemplo, deprimido y tienes un buen valor en sangre de serotonina, por ejemplo, que es un neurotransmisor que te va a ayudar a sentirte más alegre, pero no tenés una señalización correcta porque necesita B12, por ejemplo, para transmitir esa señal. Entonces hay un montón de mecanismos y un montón de variables que van a influir. Una de las más importantes va a ser efectivamente la metilación. Y los dos elementos más importantes a mi modo de ver sobre la metilación son que ayuda a producir más glutatión, y el glutatión es una sustancia importantísima porque es el mayor detoxificante que nosotros tenemos en nuestro organismo. Nos ayuda a metabolizar un montón de sustancias tóxicas, sobre todo a nivel hepático. Por eso siempre insisto tanto, por ejemplo, con una limpieza hepática y con otras cosas. ¿Por qué? Porque bajando el nivel de toxicidad, obviamente nuestras células van a funcionar mejor. Y en este caso la metilación, al ayudar a aumentar la cantidad de glutatión, ayuda en gran manera a desintoxicar el organismo y a bajar el nivel de toxicidad que existe adentro de nuestras células.
De todas maneras, yo, por ejemplo, puedo consumir el glutatión vía oral como un suplemento, lo puedo pasar endovenoso, hay muchas maneras, pero siempre lo más recomendable es aumentar la producción de nuestro propio organismo, siempre es reparar el motivo que realmente genera el problema. Y por otro lado, porque ayuda a disminuir la homocisteína. Y la homocisteína es una sustancia que es oxidativa, que lastima los vasos sanguíneos, que destruye células a nivel cerebral. Entonces, esto es importantísimo, ¿por qué? Porque muchas veces cuando yo hago un déficit de B12 porque mi dieta es insuficiente, porque no lo suplemento, porque no lo medí, no tengo idea de cómo estoy, ¿qué sucede? Sucede que una sustancia llamada homocisteína aumenta porque esta metilación no está reduciendo a la homocisteína. Y eso obviamente conlleva más riesgo de un montón de patologías como ACV o distintos tipos de demencia, porque estás rompiendo células a nivel cerebral y porque estás lastimando los vasos sanguíneos del cerebro. Con lo cual, con todo esto te darás cuenta de que la prevención de una demencia no se hace haciendo sudoku o jugando a crucigrama, sino se hace dándole a tu organismo lo que necesita y eliminando las sustancias tóxicas de tu organismo, por supuesto. Por lo tanto, por la evidencia científica, por todo lo que aprendiste, si tienes alteraciones del humor, si estás más deprimido, si tenés insomnio, es importante que puedas medir los valores de vitaminas B6, B9 y B12, porque muchas veces las alteraciones de este proceso de metilación te dan insomnio, te hacen sentir mal anímicamente, te hacen no estar funcionando cognitivamente de la manera en la que podría funcionar. Y es tan simple como medirlo en sangre, evaluar si yo tengo el valor correcto y si no lo tengo, suplementarlo o modificar mi dieta. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, a que pongas me gusta, porque esto obviamente me ayuda a producir más videos para que vos aprendas más sobre cómo cuidar tu organismo de maneras no ortodoxas.